Bueno, creo que estamos ya a punto de contactarnos con Raúl Montenegro y bueno, vamos a hablar de estas cosas que ya habíamos anunciado. Un nombre absolutamente reconocido en Córdoba, pero también a nivel internacional, con premios internacionales. Y creo que ya estamos en contacto con Raúl Montenegro. ¿Es así, Raúl? Sí, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, mejor. Buenas tardes. Bueno, un gusto poder comunicarnos nuevamente con usted y ya lo hemos presentado en el programa, de manera que no lo vamos a reiterar. Está bien. Pero sí queríamos preguntarle por lo que hoy está conmocionando no solo a los ambientalistas, sino al mundo entero, que son los enormes incendios en Australia. Recordemos que en Brasil se incendiaron, creo que alrededor de 4 millones de hectáreas de selva amazónica, y en Australia ya están superando los 10 millones de hectáreas. ¿Cómo habría que leer este incendio? ¿Como una señal de la naturaleza? ¿Como algo que es episódico? ¿O como un efecto incontrastable del cambio climático que estamos sufriendo? Está bien. Ante todo, en cuanto a dimensiones, teniendo en cuenta los valores de Brasil y los de Australia, prácticamente podemos decir de que en cuanto a superficie, Australia es unas 10 veces lo que se quemó en la parte más intensa de los fuegos en la zona amazónica, ¿no? Ajá. Eso es un elemento importante. Otro elemento importante es la diferencia. En el caso de Amazonas, fundamentalmente son zonas húmedas. En este caso, Australia son zonas incluso secas, algunas de ellas con muy bajas precipitaciones. Ahora bien, lo que sucede en realidad es una combinación, es decir, Australia, aunque tal vez nosotros no lo podamos visualizar, y sí la gente de Australia, hay todo un conflicto interno muy muy fuerte entre el gobierno de Australia, que niega, por ejemplo, el cambio climático global, y todas las medidas precautorias que se han tomado, ¿no? Agreguemos a ello el tema de las plantaciones de eucaliptus, que si bien es una especie, un grupo de especies nativas de Australia, pero allí también se están haciendo grandes deforestaciones. Entonces hay una responsabilidad muy muy fuerte que en este momento está haciendo furor en Australia, este conflicto entre las personas, la sociedad y el gobierno australiano. Ahora bien, esa suerte de falta de manejo, falta de criterio, que lo están acusando muchas de las organizaciones de Australia al gobierno, se da también en un contexto de cambio climático global, es decir, en un momento en que las temperaturas promedio van aumentando. Entonces quedan en condiciones de aumentar, por ejemplo, la evapotranspiración, al tornar más seco muchos ambientes, hace que las probabilidades de fuego sean más fuertes, y una vez desencadenados sea más difícil controlarlos. O sea que hay una combinación entre la impericia del gobierno de Australia, que insisto ha sido muy muy fuertemente cuestionado, y el cambio climático global, que está obviamente al aumentar la temperatura, aumentando el riesgo, ¿no? Claro, y esto ¿qué va a ocurrir? Uno puede imaginar climáticamente y ambientalmente. Bueno, se incendia, se apaga finalmente, porque hay un punto en que sea por lluvia, sea por el trabajo humano, llega, porque ya no hay más combustible, se apaga el fuego y luego se regenera, o efectivamente, como se dice, que han perdido 1.000 millones de animales. No sé de dónde surge esa cifra, pero me gustaría que usted nos lo pudiera aclarar. Se regenera, algunas especies dicen que no las vamos a ver nunca más. ¿Se va a regenerar el mundo selvático, el bosque, o esto es una catástrofe casi irreversible? Bueno, esta es una catástrofe en varios tiempos. El primer tiempo, que es este tiempo violento de la quema, viene seguido de otra catástrofe más silenciosa, y es la que se da después que han terminado los fuegos. Es decir, en realidad
es casi una catástrofe continua una vez que se han producido fuegos de tamaña magnitud. Entonces, en realidad, cuando se apaguen los fuegos, contrariamente a lo que uno podría imaginar, es que, bueno, ya por lo menos solo restaría esperar y no se expande. No, en realidad empieza la segunda o el segundo episodio de tragedia, que suele ser incluso bastante serio, porque implica que cuencas hídricas alteradas, ambientes que se van a encontrar en situaciones muy difíciles de reconstituirse. Y el caso de Australia es un caso bastante particular, porque es una suerte de continente isleño, en donde solo depende para los procesos de reconstrucción del ecosistema, y en eso respondo a la otra parte que vos me decías sobre el número de organismos muertos. Yo no me animaría a generar ninguna cifra con muchos ceros, porque es imposible hacerlo. Claro. Porque lo que importa en los ecosistemas no son solamente la flora visible o la fauna de mayor tamaño, sino que es la biodiversidad, que incluye desde los árboles más grandes del mundo, porque algunos de los eucaliptos son tremendamente grandes, hasta microorganismos que viven en el suelo. Entonces, esa biodiversidad es la que nos preocupa, y es la que va a tardar muchísimo en recuperarse, pero con este problema. Australia solamente depende, para poder recuperar la biodiversidad de sus ecosistemas, de la propia biodiversidad australiana. En el caso, por ejemplo, de la selva amazónica, como una superficie que es bastante importante, consideremos que prácticamente ha sido destrozado más del 30%, pero aún queda un 70%, a partir del cual pueden ir movilizándose, moviéndose, habiendo flujo de especies, de genes que terminan recuperando, no siempre igual a como estaban, ¿no es cierto?, pero terminan rearmando los ecosistemas. En Australia solamente se depende de lo que hay en Australia, o eventualmente sistemas próximos, como puede ser el caso, por ejemplo, de Tasmania, que también pertenece a Australia, al sudeste. Pero este es otro problema, es decir, cuando uno vive aislado y tiene ambientes aislados, la tragedia del fuego es mucho más fuerte que proporcionalmente a la que puede ocurrir, por ejemplo, en Amazonas, ¿no? Estos fuegos son inevitables, porque hay quienes hablan de fuegos. Por ejemplo, ahora hubo un incendio aquí en la Reserva Ecológica Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, algunos oyentes decían, ¿cómo puede ser si fue intencional? Hay cámaras, pero aparte de que pudiera ser algo intencional, también es cierto que se junta una biomasa que en algún momento da la impresión de que fuera inevitable que se produjeran estos incendios. ¿Es así o los incendios son evitables? No, obviamente, primero que es prevenible, es evitable, y dentro de ciertos márgenes es también controlable. Lo que pasa es que hay que ver cuáles son las causas del fuego. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, la mayor parte de los incendios, estamos hablando siempre superior al 90%, son de causas humanas, o sea, es producido ya sea intencionalmente o ya sea accidentalmente por actividad humana. En el caso, por ejemplo, de los incendios en Estados Unidos, generalmente están asociados más a condiciones climáticas y particularmente meteorológicas, por ejemplo, rayos, o sea, coincidencia entre una gran actividad eléctrica y una gran cantidad de combustible en condiciones de ignicionar, que es el caso que se da, por ejemplo, en este país. En el caso nuestro, la mayor parte, cito por ejemplo el caso de Córdoba, que ya es casi un poco emblemático, son producidos por las personas. Y lo que de paso sirve para aclarar, en términos comparativos, yo vivo en la provincia de Córdoba, en términos comparativos, la situación ambiental de una provincia como Córdoba es infinitamente peor que la situación de Australia. Es decir, Córdoba es una provincia donde solamente queda menos del 3% de bosque nativo cerrado, y donde de los 3 grandes ecosistemas que tenía, que todo el Chaco de llanura y de sierras, el espinal y el pastizal pampeano, 2 de esos ecosistemas han sido virtualmente destruidos. Entonces quiere decir que nos asombramos
fuertemente por lo que pasa, por ejemplo, en Amazonas o por lo que pasa en Australia, pero dentro de nuestro país, Córdoba, que posiblemente debe ser una de las provincias ambientalmente peor administrada de Argentina, la situación es realmente crítica, ¿no? Absolutamente crítica. Y es notable ver a veces que el espanto con que algunos funcionarios de Córdoba ven lo que pasa en Amazonas o en Australia, viendo que la situación en la propia provincia es dramática y en muchos casos son los propios funcionarios de las distintas gestiones las que han terminado favoreciendo esta horrible situación que se vive en Córdoba, ¿no? ¿Se puede iniciar un proceso de reforestación de la mano del hombre, digamos, planificado, con tiempo, a mediano y largo plazo? No, la respuesta es claramente no. Quiero aclarar este tema. Cuando tenemos una zona que ha sido desertificada, el problema de desertización, que es el avance natural de las zonas desérticas, y desertificación cuando el proceso lo causa el ser humano. Si yo tengo una zona desertificada en estado crítico, siempre va a ser bienvenida la forestación, obviamente con las especies nativas adaptadas. Pero plantar árboles no implica plantar ecosistemas. Esto es muy importante, porque a veces imaginemos que un bosque de eucaliptus en Australia, estamos hablando de los árboles eucaliptos. No, estamos hablando del ecosistema que vive allí, que son miles de especies. Entonces yo puedo plantar algunas especies, lo que yo no voy a poder plantar es el ecosistema. Entonces, hay que tener mucha precaución, porque a veces los funcionarios públicos en nuestro país, y particularmente en Córdoba, nos toca con formaciones técnicas muy endebles, tomadas casi con alfileres, inmediatamente dicen, vamos a hacer forestar. No se trata de reforestar, sino que se trata de evitar que los ecosistemas, lo poco que queda de ecosistemas nativos, no se rompa, porque son esos ecosistemas los que van a poder, al expandirse, reconstruir. La única forma para reconstruir un ecosistema es que lo que quede de ambiente nativo se vaya expandiendo. Yo no puedo plantar biodiversidad, puedo plantar árboles, pero no planto biodiversidad. Y entonces estos restos que van quedando, ¿se están cuidando? Porque una vez que lleguen a cero, después va a ser difícil el retorno de esa biodiversidad, como usted dice. ¿Se están cuidando? Dramática pregunta con dramática respuesta. Obviamente no. Y en parte se debe a que, imaginemos el caso de Juan Schiaretti en Córdoba, José Manuel Azota antes, o los funcionarios que estuvieron incluso antes de ellos, cuando no tienen claro cómo funciona ambientalmente una provincia, entonces los ambientes nativos, lejos de ser lugares fundamentales para la supervivencia, terminan siendo lugares para, entre comillas, desarrollo. Entonces cada vez es menos lo que tenemos y lo que más necesitamos. Un ejemplo simple en Córdoba, obviamente la provincia es semiárida, o sea que tenemos muy poca agua en la provincia de Córdoba, y al gobernador Juan Schiaretti lo mejor que se le ocurrió es traer agua del río Paraná, con un gran desnivel, que obviamente eso hay que hacerlo con bombas, un gran consumo de energía eléctrica, y que además agua no se va a poder distribuir a toda la provincia. Y sin embargo, al mismo tiempo, las cuencas hídricas, que es el lugar en donde se fabrica el suelo y se fabrica también el agua, donde la biodiversidad fabrica el agua y el suelo, no están siendo manejadas. Entonces, yo creo que en esa especie de contradicción absurda está lo que le pasa a la provincia. Piensen ustedes, por ejemplo, que para que se construya, para que se arme 1 centímetro de suelo en la zona, por ejemplo, de Tierra del Fuego, que son ambientes muy fríos, muy lentos, 10.000 años para hacer 1 centímetro de suelo. En ambientes templados necesitamos para hacer 2,5, 3 centímetros de suelo de 700 a 1.000, 1.100 años. Entonces, se darán cuenta de que si un funcionario de turno, el que fuera, la nación, provincia, son los intendentes, no entienden, simplemente atienden a las prioridades de ultra corto plazo,
pero los sistemas que garantizan nuestra provisión de agua, nuestra provisión de suelo y en última instancia nuestra supervivencia, venían siendo descuidados, que es lo que pasa en Córdoba. Distamos totalmente de tener lo poco que queda de ambiente nativo, distamos absolutamente de que esté protegido, pero aún tenemos que estar peleando todo el tiempo para que no lo destruyan con concesiones o con obras. Hay a nivel internacional y acá agudamente una mirada muy distinta desde los simples mortales que caminamos la calle, que vemos el problema ambiental, y la dirigencia a cargo del Estado, que es de una o de otra forma negacionista, digamos. No solo se vio, como usted señalaba, en Australia o quizás el presidente de los Estados Unidos, sino acá en la provincia de Mendoza, y por eso también le quería preguntar, y ahora lo estamos viendo en la provincia de Chubut, ¿cómo está leyendo este movimiento ciudadano de base, no sé cómo llamarle, en defensa del agua que están viviendo tanto Mendoza como Chubut? Bueno, el diagnóstico es exactamente el mismo, o sea, con sus matices, ¿no? De pronto Estados Unidos, Australia, o de pronto lo que pasa en Mendoza o Chubut. Es decir, son a veces funcionarios, legisladores que no entienden cómo funciona la provincia, entonces ven qué cosas pueden hacer en el corto plazo, esto en el mejor de los casos, porque tenemos obviamente muchísimos casos en los cuales hay una suerte de asociación entre funcionarios, legisladores y grandes corporaciones megamineras. Entonces hay un conflicto entre esa cosa de corto plazo que ni da gran cantidad de puestos de trabajo y que sí puede alterar las cuencas hídricas. Entonces pasa lo que pasó con la 7722 en Mendoza, en donde pese a ser una provincia semiárida, que desde el 2010 está en sequía, en donde hay una conciencia pública muy fuerte, porque realmente se necesita esa agua para vivir, es realmente increíble pensar la torpeza que tuvo el gobernador de la provincia de Mendoza y los legisladores que acompañaron su iniciativa de creer que iban a poder voltear la ley que protege el agua en una provincia en donde la piel social está tremendamente sensible. Y lo mismo está pasando con el gobernador Arcioni en Chubut. Allí es la ley 5001, en donde también se quiere voltear. ¿Para qué? Para que puedan entrar estas grandes corporaciones megamineras, que ya la megaminería ni es sustentable ni tiene posibilidad de manejar de buenas prácticas, en donde realmente son grupos de capital intensivo que extraen, dejan los pasivos y se van. Entonces yo creo que en los dos casos, tanto en Mendoza como en el caso de Chubut, creo que el gran error de los funcionarios no es solamente no entender cómo funciona la provincia y cuáles son los factores críticos que hay, sino que tampoco lo entienden socialmente, porque la gente sabe que no puede cambiar cuencas hídricas, el lugar en cómo se forma el agua, por empresas megamineras que están 30, 40 años, extraen sin valor agregado, dejan los pasivos. Nadie puede saber qué empresa fue porque viven cambiando sus derechos mineros, viven vendiéndose una a otras las empresas. Entonces me parece que lo que está pasando es una gran madurez social frente a una torpeza casi serial de los gobiernos, ¿no? Claro. Pasamos a otra provincia, aunque también está conectada con Mendoza, que es Neuquén y Vaca Muerta. El ministro Culfas ha hecho trascender que la aspiración es que al finalizar el mandato de Alberto Fernández, Argentina esté exportando petróleo, gas por $40.000 millones de Vaca Muerta, a través del procedimiento del fracking. Todo da la impresión de que esto es más una expresión de deseos que una realidad. Pero, ¿qué diría Raúl respecto de este método tan cuestionado y prohibido incluso en muchos países de Europa, e incluso en la Argentina, en Santa Fe, por ejemplo, está prohibido y no sé si en alguna otra provincia? Bueno, acá nos encontramos con una especie de dilema en donde hay como varios ingredientes.
El primero está claro que los estados quieren desesperadamente obtener dólares frescos, no sé si corresponde la palabra frescos para los dólares, pero por un lado se nota esa necesidad. Frente a esa necesidad, que obviamente es más que tener cara de hereje, tiene cara de depredador, una de las grandes tentaciones, y de corto plazo relativamente, es el fracking. El problema es que el fracking puede proporcionar recursos en un plazo relativamente más breve, a veces que la mega minería convencional, pero los costos sociales y ambientales son atroces, particularmente cuando estamos hablando de agua dulce, de agua en ambientes en donde los recursos hídricos son escasos, y da la situación en que las zonas designadas para aplicación de fracking son justamente zonas en donde el agua dulce escasea notoriamente. Porque más allá de los fenómenos de contaminación en superficie, el problema es hasta dónde lleva esto en la disponibilidad de agua subterránea. Por ejemplo, en el caso de Francia, fue un país que durante muchos años realmente le dio la espalda a los recursos hídricos subterráneos, o sea, se confió básicamente en las cuencas hídricas superficiales. Cuando se enfrentó con situaciones de sequía, inmediatamente dijo, bueno, volvemos a colocar la prioridad en la hidrogeología, los recursos hídricos subterráneos, y se encontraron con niveles de contaminación verdaderamente muy fuertes, incluido hasta contaminación con plutonio 69, que es un radioisótopo derivado de las centrales nucleares de potencia. Entonces, digo, me parece que en Argentina se vive todavía una suerte de carnaval de la potencialidad del fracking, pero en donde ni remotamente se ha debatido con la sociedad, bueno, vamos a obtener tantos recursos económicos, tantos dólares frescos, pero tenemos que asumir de que esta y las otras generaciones van a tener tales problemas. Ese debate no se ha dado. Sí se ha dado, creo, y se está dando en el tema de la mega minería y en muchas provincias con leyes protectoras. El fracking creo que está en una etapa mucho más inicial comparativamente, pero no se ha dado. Y cuando no se ha dado, el riesgo es que se termine haciendo y que después le estalle la realidad a las personas, ¿no? Claro. Mis dos últimas preguntas, y bueno, abusando de tu paciencia, te voy a tutear. No, faltaba. Una tiene que ver con, digamos, nuestras tierras fértiles, que algunos calculan entre 50 y 60 millones de hectáreas de tierras fértiles, pero que hay digamos que tanto el INTA ha dicho que se han perdido nutrientes, un buen porcentaje de nutrientes en la pampa húmeda, bueno, como la gente de APRESID, que ha hecho una autocrítica que a nosotros nos la hizo llegar Jorge Rulli, donde los tipos dicen que, bueno, que con esto del monocultivo permanente, la verdad es que han pifiado, le han errado y van a tener que cambiar sus formas de producción. Pero la pregunta es la siguiente: de este modelo, ¿no?, con agrotóxicos, ¿se puede ir evolucionando hacia un modelo agroecológico, hacia un modelo de producción de mejor calidad, tanto sea del producto como de la laboriosidad de la tierra? Y si vos ves que además nosotros como argentinos tengamos esta cultura, por decirlo de alguna manera, de cultivar la tierra, o preferimos la siembra directa, en fin, un modelo que está depredando el suelo y que realmente causa muchos prejuicios, incluso con las fumigaciones haciendo estragos en la salud. Bueno, acá la respuesta va a ser un poco más complicada y menos grata. Pensemos, por ejemplo, que cuando un barco Panamax está llevándose cargado soja transgénica,
ya sea a China o bien, por ejemplo, a la India, prácticamente un 10% de todo el volumen, puede variar un poco el porcentaje, son nutrientes del suelo que no van a ser reemplazados, no van a ser sustituidos. O sea, la agricultura industrial para exportación también es una especie de mega minería, en donde en lugar de enviarse oro, plata o cobre, lo que estamos enviando son nutrientes que le costó mucho a los ecosistemas armar y que no se van a reemplazar. Acá lo único que se puede aplicar es fósforo y nitrógeno, pero no se reemplazan los nutrientes. O sea, por eso que decimos que la agricultura industrial es realmente una actividad megaminera muy sui generis, pero no deja de serlo. Claro. Entonces, ¿cuál es el panorama? Esta es la otra fuente de caja, o sea, los dólares frescos también vienen de allí. Entonces ha habido casi una política de Estado, pues no ha habido una gran diferencia entre los gobiernos, por ejemplo, de los Kirchner, que luego vino con Macri y posiblemente con el que se inicie, en la agricultura industrial, porque sigue siendo favorecido porque es fuente muy fresca de dólares, además de muy corto plazo. Entonces, acá se ha tomado casi la decisión política de transformar buena parte del país y de las personas en zona de sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? De que las futuras generaciones van viendo disminuidos lo que iba a ser su herencia en nutrientes, y después está el otro tema, que es que las pulverizaciones han hecho introducir plaguicidas no solamente en las zonas donde se aplica, sino que le llega a las personas a través de los alimentos. De hecho, si yo hiciera un análisis de sangre y de orina en todos quienes están allí en la radio, con muy poco margen de error podemos considerar de que en promedio todos ustedes tienen entre 2, 3 o 4 residuos de plaguicidas en sangre y en orina. Es decir, esas son decisiones políticas no debidamente debatidas con la sociedad. Por eso tal vez a veces hace nota la misma movilización que puede darse, por ejemplo, en el caso del agua, pero en donde la cantidad de afectados es realmente enorme, y en donde estamos, y esto es importante marcarlo, para hacer un cambio de ese modelo, que yo en este momento lo veo totalmente difícil porque todo apunta a que se va a mantener, necesitaríamos alguien que nos proteja. ¿Quiénes son los encargados de protegernos? Yo lo voy a decir y tengo que admitir al mismo tiempo de que protegen a las corporaciones pero no a la gente. Esos son Conavia y Senasa, que son los que tienen que ver con autorizar los eventos transgénicos, y Senasa, que tiene que ver con autorizar los plaguicidas. Ninguna de las dos está haciendo la tarea de protegernos, sino que a través de distintos mecanismos, algunos de ellos particularmente cuestionables y de dudosa legalidad, termina estando más cerca de las empresas que de la gente, a punto tal que los eventos transgénicos se aprueban con información provista por las empresas. No hay aprobación independiente del Estado. Y la constitución de la propia Conavia tiene gente que está mayoritariamente a favor de los transgénicos. Entonces, lamentablemente, este es el panorama. Piensen que en el caso del glifosato, por ejemplo, que acá está incluso antes de que se diera el boom de los transgénicos, en el caso del glifosato, o sea, estamos hablando de décadas de aplicación de glifosato. En Argentina, hasta hace 5 años, no había capacidad de laboratorio para detectar glifosato y AMPA en orina. O sea, yo creo que eso me exime de cualquier comentario. ¿Cómo puedo yo autorizar un producto para el cual yo como país no tengo forma de detectar en el organismo de las personas que pueden verse afectadas? Yo creo que eso ya resume, y es una pregunta respondida, ¿no? Un poco atrozmente, pero es la realidad. No podíamos saber, y tenemos que mandar las muestras de orina a Alemania, por ejemplo, para que hicieran la determinación. Claro, vergonzoso. Ahora, mi última pregunta, porque ya sé que he abusado del tiempo.
Estamos nosotros como consumidores, vivimos en una sociedad que nos incita permanentemente a consumir muchas veces más de lo que necesitamos, a producir desechos en cantidades crecientes. Las ciudades son creadoras de enormes caudales de basura. ¿Vos creés que hace falta una prédica, un cambio cultural, un cambio sistémico que nos lleve a otro modelo? Porque todo induce a pensar que esto por este camino es absolutamente insostenible. Sí, no, es totalmente, o sea, no hay posibilidad de seguir con estos modelos. Cuando le habían preguntado a Mahatma Gandhi si a él le gustaría que buena parte de la población de la India tuviera niveles de consumo, por ejemplo, como en Estados Unidos. Entonces él había respondido que si en este momento se necesitaba un planeta para prácticamente alimentar a uno de los grandes consumidores, no el único de allá, ¿no? Que es Estados Unidos, si se incorporaran todas las personas al mismo nivel de vida, se necesitarían 7 planetas. Entonces, está claro que nuestra vida cotidiana es la que está plantando todas estas semillas dramáticas, pero claro, sucede que más del 80% de las personas viven en ciudades, viven con las prioridades urbanas, la inseguridad, obtener recursos, alimentarse, es decir, se genera como una suerte de doble país en donde están las culturas urbanas, que es muy difícil ver lo que significa fracking, megaminería o de pronto otros temas más sofisticados como es la biodiversidad. Entonces somos parte de la exponencial, porque lo que caracteriza nuestro modelo actual es la exponencial, es decir, es un crecimiento 2, 4, 8, 16, 32 que sube permanentemente, y la única forma de sobrevivir es lo que matemáticamente se llama sigmoide, que es una curva que no crece, sino que se mantiene en una meseta por debajo de lo que el ambiente tiene como límite. Claro. Nosotros lo que estamos haciendo es ir arriba del límite, y en algunas cosas las estamos viviendo ya, por ejemplo, muchas islas donde se puede ver claramente cómo va aumentando el nivel del Océano Pacífico, por ejemplo, y hay otras que se van a ir viendo con el tiempo, pero no cabe ninguna duda, el modelo tal cual se da, y en esto quiero aclararlo, no es una cuestión de izquierda, derecha o centro. No hay país de la Tierra en este momento que tenga un modelo que podamos nosotros considerar distinto al actual. Tendrán sus matices, pero todos se mueven hacia el mismo lugar. Y lamentablemente, si no se cambia, en algunos lugares ya se vive hoy en día la crisis y no se puede ir, como Serrat decía, venido estar al fondo del pozo porque más abajo no se puede ir. Bueno, eso ya ha pasado en el Sahel, y en otros lugares sigue pasando. En Córdoba estamos haciendo todos los esfuerzos por llegar muy rápidamente al fondo. Pero mientras no haya realmente una asociación, políticas de Estado trabajando con la sociedad, dar vuelta prácticamente todo, porque nada vale tampoco que mejoremos nuestros estándares de vida y sigamos siendo un planeta en donde los gastos militares, los gastos en armamento siguen siendo cuantiosos, o donde pronto en Francia, con todo el escándalo que ha habido con el glifosato, aumentó en más del 20% la venta de plaguicidas del año 2019. Entonces, digo, mientras no tengamos esos cambios de fondo, me temo que el futuro, por el caso mío, que tengo niños grandes, pero también tengo una niña pequeña de 6 años, para mí es a veces muy fuerte imaginarme qué escenarios le van a tocar a ella, porque, insisto, no hay precisamente luces verdes, ¿no? Sino que son sirenas y con luces rojas. Bueno, aquí hemos llegado no porque falten preguntas, sino porque el tiempo se nos ha agotado.
y esta luz roja que señalás, que es una verdadera alarma hacia el futuro y hacia nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, nos quedamos por hoy plantados acá, Raúl, pero seguramente te vamos a volver a llamar para seguir preguntándote sobre estas cuestiones que en definitiva no hacen otra cosa más que intentar poner un grano de arena en el sentido de defender la vida, porque lo que estamos defendiendo es la vida, no otra cosa, y por eso decías vos bien que esto no es ni de derecha ni de izquierda, esto es defender la vida. Exactamente. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan un lindo día, hasta luego. Gracias. Bueno, hemos hablado con Raúl Montenegro, profesor universitario, Premio Nobel Alternativo en 2004 y un hombre realmente muy calificado para presidente de la Fundación en Defensa del Ambiente desde 1994, un hombre muy calificado para hablar sobre todos estos temas, y lo vamos a volver a llamar porque efectivamente son los temas que nos preocupan en demasía. Así que por ahí Beto tiene en punta algo de música y después vamos cerrando el programa de hoy y con siempre esperando incorporar elementos que le sirvan a usted cuando termine el programa para que no se quede vacío como con otros programas donde parece que todo es entretenimiento, todo es muy lindo, pero cuando terminó el programa no le quedó nada. Aquí creo que han quedado un enorme caudal de elementos de información que nos pueden servir para hacer de nuestra vida algo más inteligente de lo que hemos hecho hasta hoy.